¿Y a quién tenemos? Bueno, tenemos nada menos que a un doctor en medicina y en filosofía, neurocientífico, profesor de ciencias biológicas y director del Centro de Neurotecnología de la Universidad de Columbia en Estados Unidos, el doctor Rafael Yuste. No lo estoy viendo en imagen, pero sé que lo tengo, así que ahora lo tengo. Un placer que esté con nosotros. El currículum de Rafael es tan extenso que tendríamos que pedir otra hora del programa nada más que para leerlo, pero ya lo puse en tema. El currículo y todas las notas que hemos leído sobre él y los videos que vimos y la cantidad de cosas, por lo menos yo, sí, sin duda, que no soy una negada en estos temas porque me interesan desde hace tiempo, pero las cosas nuevas que nos contaba Rafael Yuste son apabullantes. Sí, quiero escucharlo. Interesantísimo, tal cual. Y bueno, y yo arranco diciendo que su último libro de fines del año pasado, Neuroderechos, un viaje hacia la protección de lo que nos hace humanos, está en la Argentina, publicado por Ediciones Paidós, lo recomendamos especialmente. Y Rafael, te saludo y te hago una primera pregunta. ¿Cómo te va? Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar con vosotros y saludos desde Nueva York. Buenas tardes a todos los que nos oyen. Y precisamente estaba hablando con Mercedes antes de que conectaseis vosotros de Borges y Buenos Aires. Borges es mi escritor favorito. Es el único escritor del cual he leído todo lo que escribió. Tardé varios años. Y precisamente cuando fui a Buenos Aires, invitado por la Casa Rosada, hice un peregrinaje por los sitios emblemáticos de su vida y para mí fue muy emocionante. Bueno, si hasta ahora te admirábamos, obviamente ahora mucho más, y no te digo Marta. Yo te quiero decir, Rafael, yo tengo en mi mesa de luz las obras completas de Borges y a mí me dicen, ¿no tenés insomnio? No me preocupa el insomnio, yo me despierto y leo algunos poemas de Borges y después con eso en mente me vuelvo a dormir. Y si me dijeran, ¿qué te gustaría llevar a una isla desierta donde tenés que quedarte? Yo, las obras completas de Borges y una pelota, eso sí, una pelota. Creo que es el escritor más importante del siglo XX desde mi humilde punto de vista. Yo no soy un crítico literario, ¿no? Pero es un honor debe ser la bandera de honor de toda la Argentina, independientemente de políticas y de historias. O sea, tener a alguien como Borges en vuestra historia y en vuestra ciudad, pues es una cosa, vamos, inaudita, remarcable, ¿no? Rafael, voy a tu último libro, que lo acabo de mencionar, Neuroderechos. Y vos contás, además de la historia de tu carrera científica, decís que de manera imprevista, pero muy natural, trabajás dos temas que aparentemente no tienen que ver entre sí. La neurociencia y los derechos humanos que protegen la dignidad de las personas. Y en el prólogo subrayás, somos nuestro cerebro y por eso tenemos que hablar de derechos humanos. Porque si existe una tecnología capaz de medir la actividad del cerebro y cambiarla, antes o después será también capaz de descifrar la actividad mental y alterarla. Ahí te pregunto, para nuestra audiencia, ¿qué son los neuroderechos y por qué es tan preciso protegerlos? Sí, los neuroderechos son como nuevos derechos humanos que protegen el cerebro de las personas. Imaginaros que los derechos humanos que tenemos en la actualidad protegen pues nuestra actividad física, lo que hacemos día a día, pero la actividad cerebral está desprotegida, ¿no? Y es una cosa que nadie se había preocupado antes de protegerla, porque como estaba dentro del cráneo, pues dices, aquí no, ni entras ni sales, ¿no? Pero resulta, gracias al avance de la medicina y la tecnología, la ciencia, empezamos a tener métodos, como has llamado tú, la neurotecnología, que te permiten medir y alterar la actividad cerebral, ¿no? Y entonces, por eso, de repente, estamos expuestos a que se pueda descifrar y alterar la actividad cerebral. Y el cerebro no es un órgano más del cuerpo, como puede ser el corazón o el bazo, sino es precisamente el órgano que genera la mente humana. O sea, toda la actividad mental de las personas sale del cerebro. Entonces, si puedes entrar, descifrarlo y cambiarlo, pues es como abrir el libro de la mente de la persona. Entonces, esto es una situación
por un lado, muy importante clínicamente, por ejemplo, para enfermedades psiquiátricas y enfermedades neurológicas, pero por otro lado también muy peligroso desde el punto de vista de derechos humanos fundamentales. Decís en alguna de tus notas, seguramente en el libro también, que el cerebro es el santuario de la mente. Sí, exacto. O sea, a mucha gente le puede parecer sorprendente, pero vamos, los médicos, se sabe ya desde el tiempo de los egipcios que el cerebro generaba la actividad mental, ¿no? Es una cosa que está súper demostrada. Entonces, como digo, es el órgano que nos hace humanos, es el órgano que genera desde nuestros pensamientos, nuestras emociones, todos nuestros recuerdos, nuestra personalidad, la conciencia, el yo, y también incluso el subconsciente, lo que no sabemos que llevamos dentro. Y por supuesto todas las decisiones y todas las actuaciones que hacemos en nuestra vida. O sea que es como la centralita de la persona. Entonces, con más importancia que nada, tenemos que asegurarnos que esta centralita, este santuario, ahí no se puede entrar a no ser que tengas una buena razón médica para hacerlo, ¿no? Ahí, Rafael, me gustaría para la audiencia que explicaras esta cuestión de que en general nosotros entendemos que el cerebro refleja la realidad. Y vos, Sí. siendo kantiano y con la neurociencia, lo que planteás es que adentro del cerebro se crea la realidad, Sí. que es esta cuestión de, ¿no? de Calderón de la Barca, ¿no? Del tema Eso. del que la vida es sueño. ¿Por qué no lo explicás de manera que Sí. se entienda la magnitud de lo que estás hablando? Sí. Bueno, primero, esto es una hipótesis. Estamos intentando demostrar. Los neurobiólogos llevamos, pues, 100 años ya trabajando para lograr una teoría general que explique cómo funciona el cerebro, que explique el problema fundamental de la neurociencia, que es cómo de la actividad neuronal surge el pensamiento, la mente humana, ¿no? ¿De dónde sale esto, ¿no? Entonces, ha habido muchas teorías en los últimos 100 años que no han podido explicarnos cómo funciona el cerebro. Y ahora, en los últimos 20 años o así, gracias a los nuevos métodos de neurotecnología que te permiten entrar y ver por primera vez lo que está ocurriendo dentro, en animales, por supuesto, y también en personas, estamos empezando a enfilar una teoría que es la que intento describir en otro libro que se llama El cerebro, el teatro del mundo, también publicado por Paidós hace 2 años. Y esta teoría resulta que no es una teoría original, es una teoría que tiene raíces filosóficas, incluso literarias. Es la teoría de Kant, la teoría de Calderón, y va hasta atrás, hasta los filósofos griegos, hasta Platón. Y la idea es muy simple, es lo que llaman el idealismo, ¿no? Que la realidad en la que vivimos está generada internamente por el cerebro. Aunque creamos que vivimos en una realidad exterior, en realidad todo lo que vemos y todo lo que tocamos y todo lo que olemos, todas nuestras sensaciones, toda nuestra realidad, la tenemos dentro. Entonces, lo que hace el cerebro es un modelo como si fuese una realidad virtual del mundo, un teatro del mundo. Y esto lo tenemos dentro y lo utilizamos nosotros y todos los animales para, igual que en una película, darle al botón para que corra más rápido y veas el final de la película, para adivinar qué es lo que va a ocurrir en el mundo. Entonces, con este modelo del mundo que estamos continuamente corriendo, estamos intentando averiguar el futuro, deslumbrar por dónde va a venir el próximo problema o la próxima oportunidad. Y gracias a esa anticipación, alineamos nuestro comportamiento con el modelo para ser efectivos en la evolución. O sea, es una especie de predicción, una máquina de predecir el futuro. Y entonces eso es la teoría que estamos, la teoría de que el cerebro predice, y es la teoría, como digo, que explico no en el libro este que habéis comentado, sino en el anterior. Claro. Charlie. Rafael, ¿cómo estás? Quería cambiarte un poquito
el eje y vos sos un pionero de los neuroderechos. ¿Podés explicar de alguna manera y sintéticamente, digamos, qué regula el neuroderecho? Y yo quiero decir que son 5, de acuerdo a lo que aprendí de Rafael. Hizo los deberes. Está muy bien. Pues no me queda más remedio que ir explicando los 5 de uno en uno. El primero es el derecho a nuestra privacidad mental. En otras palabras, que el contenido de la mente, de la actividad cerebral, no pueda ser descifrado sin nuestro consentimiento. Esto no es ciencia ficción. Ya desde hace un par de años hay compañías que están fabricando cascos portátiles de electroencefalograma que, acoplados a algoritmos de inteligencia artificial generativa, permiten descifrar el habla interna, las palabras que conjuras en la mente sin abrir la boca, cuando estás pensando, cuando estás ideando, ¿no? Y también se pueden empezar a descifrar las emociones e incluso con neurotecnología más potente los gestos faciales de la cara, por ejemplo, en pacientes que están paralizados, ¿no? Entonces, esto es, como digo, la tecnología es neutra, tiene siempre dos caras. Tiene un lado muy positivo, que es poder ayudar a estos pacientes que no pueden hablar, por ejemplo. Les pones un dispositivo estos, aprietas al botón y empiezas a descifrar las palabras que tienen ellos, pero tiene, por supuesto, el lado negativo de que esta tecnología permite el sacar como un sifón las palabras que tiene la gente en la mente y eso utilizarlas pues con motivos comerciales, con motivos que no sean precisamente benéficos, ¿no? Ese es el primero. El segundo es el derecho a nuestra identidad personal. He comentado antes cómo el cerebro, entre otras cosas, genera la conciencia, el yo, la identidad de la persona. Y esto, como está generado ahí arriba, pues antes o después se puede manipular. Y tampoco es ciencia ficción, lo hemos visto ya en pacientes que tienen implantados estimuladores cerebrales profundos dentro del cerebro, sobre todo pacientes del Parkinson, para aliviar los temblores del Parkinson cuando le estimulas ciertas áreas del cerebro. Y en algunos de estos pacientes, una minoría, pero muy importante, resulta que les cambia la personalidad. Cuando les estimulan, les cambia la personalidad y te vienen los familiares diciendo: oiga, doctor, ¿qué le están haciendo al abuelo? Que cuando le encendemos el dispositivo, el marcapasos cerebral se convierte en otra persona, ¿no? Entonces, esto te demuestra que la personalidad, que el yo, puede ser también alterado y manipulado desde fuera. Por eso pensamos que tiene que ser protegido, porque si no tenemos el derecho humano a nuestra propia personalidad, ¿para qué sirve el resto de los derechos humanos, ¿no? El tercero es el derecho a nuestra libertad de actuación, el libre albedrío, lo que llaman en inglés la agencia, agency, que es la capacidad de tener una decisión libremente y tomarla para ejecutar lo que queremos nosotros y que no venga implantado desde fuera. Esto es una cosa que no ha ocurrido en humanos, pero sí ha ocurrido en animales. Precisamente en nuestro laboratorio, aquí en Nueva York, en la Columbia, somos los expertos mundiales en manipular el comportamiento de los ratones con técnicas de neurotecnología óptica, láseres holográficos, que es la neurotecnología más potente que tenemos. Entonces, precisamente por esto me metí yo en neuroderechos. Hace 10 años tuve un momento Oppenheimer cuando empezamos a manipular la actividad del cerebral de un ratón y le convertimos en una marioneta que hacía lo que queríamos, ¿no? Entonces ahí, claro, desde el punto de vista científico y médico, fantástico. Desde el punto de vista social y ético, digo, esto es una barbaridad, esto tenemos que regular, ¿no? Y nos quedan dos. Sí. Nos quedan dos, digo. Los últimos dos, acabo ya rápidamente. El cuarto es el derecho a el acceso equitativo a la aumentación mental. O sea, ¿de qué estoy hablando? Con neurotecnología, como se puede retocar el cerebro, en principio tienes una propiedad cerebral. Por ejemplo, las emociones, una emoción. Pues yo qué sé, en principio se puede subir o bajar como si fuese una máquina, ¿no?
Eso nos va a permitir en el futuro a los humanos a aumentarnos mentalmente. Igual que utilizamos gafas para ver de lejos y para ver mejor, utilizaremos gafas mentales aumentados con inteligencia artificial que nos permitirá pensar o todo lo que hacemos con el cerebro, que como digo es todo lo que hacemos, hacerlo de una manera mejorada. Entonces ahí vemos como la especie humana se va a desdoblar en seres humanos aumentados y seres humanos que no están aumentados, igual que cuando ocurrió hace pues eso 2000 o 3000 años cuando se empezó a popularizar la escritura, pues hay dos tipos de seres humanos, los analfabetos y los que saben los que saben escribir y leer, ¿no? Entonces, para evitar este rotura en la sociedad, pensamos que la aumentación mental con neurotecnología tiene que ser regulada desde el punto de vista del principio universal de igualdad, que sea un derecho humano básico. Y el último neuroderecho, al final, es la protección en contra de sesgos y información manipulada que pueda ser implantada directamente en el cerebro. Vivimos en un mundo de información sesgada y manipulada, no os lo tengo que recordar. Exacto. Pero todo esto nos llega por los ojos, por los oídos, entonces sabemos que viene de fuera. Aunque esté sesgada, sabemos que eso es el exterior y yo tengo aquí pues, el interior. El problema es que con la neurotecnología va directamente dentro, entonces te insertan esta información, se puede insertar directamente en la mente de la persona. Y esto no es ciencia ficción, esto lo hemos visto nosotros también con ratones, que la información que le metemos dentro la interpretan los ratones como algo que ellos piensan, no como algo que viene de fuera. Me permito repetirlos rápidamente para que nos quede claro de qué estamos hablando. Los 5 neuroderechos. Protección a la privacidad mental, el primero, el segundo a la identidad personal, el tercero al libre albedrío, el cuarto acceso equitativo. A la aumentación mental. Sí, y el quinto, protección contra la discriminación. ¿Es así, Rafael? Perfecto. Rafael, perdón, no, yo iba a ir sobre esa misma base al tema, digamos, que más se está hablando en este momento en el mundo, obviamente, que es la inteligencia artificial. Y te iba a decir, desde ese punto de vista, porque ustedes plantean justamente, ¿no?, este fundamento tan ético, tan profundo de los derechos, y cómo ves el desarrollo tecnológico tan acelerado en el campo de la IA, los riesgos que genera la fuerte expansión y las medidas que deberían tomarse para acotarlos. En un contexto, te agrego un dato que hace pocos días se publicó aquí, me imagino que lo conocerán, lo habrán publicado también allí, una investigación del Instituto de Seguridad Nacional de Vanderbilt, según el cual una empresa china junto con el gobierno de ese país desarrolla una tecnología capaz de generar perfiles de ciudadanos chinos y luego usar la inteligencia artificial para identificar quién podría representar algún día un riesgo para el gobierno. Sí. Parece que todo esto que vos anunciás como un riesgo es bastante inminente, digamos. Hay un libro maravilloso, que no sé si conocen, El Palacio de los Sueños, que tiene que ver con esto, ¿no? Pero lo hablaremos en otra oportunidad. Sí. Bueno, estoy completamente de acuerdo. La inteligencia artificial es lo más importante que está ocurriendo en el mundo ahora. Olvídate tú de las guerras y de Trump, no, es la inteligencia artificial. Porque está cambiando las reglas de juego de la humanidad con cambios posiblemente irreversibles importantísimos en la sociedad, incluso en nuestro propio comportamiento, ¿no? Y como decía antes, la tecnología es neutra, tiene aspectos positivos y aspectos negativos, y yo creo que la inteligencia artificial tiene muchísimos aspectos positivos que de hecho los promuevo y creo que es en general una buena idea el encauzar la inteligencia artificial y el utilizarla, ¿no? Pero tiene posiblemente también muchísimos aspectos negativos y me pilláis precisamente en el medio de digerir todo esto. Le he prometido a la editorial Paidós
que voy a escribir un tercer libro. Me dijeron que los libros hay que escribirlos de 3 en 3. No sé dónde ha salido eso, pero me lo vendieron. Entonces, el tercer libro les he dicho que va a ser sobre la aumentación mental y la inteligencia artificial. Me han dado un año de tregua antes de empezar, porque digo, joder, acabo de terminar un libro, no me pidas empezar con otro. Entonces, en este año de tregua lo estoy utilizando para empaparme bien de mi conocimiento de los entresijos de la inteligencia artificial. De hecho, la semana pasada no pude hacer esta entrevista con vosotros, pero estaba toda la semana en un congreso importantísimo de inteligencia artificial y biología, ¿no? Y tengo una opinión inicialmente también de la utilización de los derechos humanos, que es un instrumento jurídico a nivel global, internacional, que ha ayudado mucho a la humanidad, aunque no sea un instrumento perfecto, pero puede ser un buen instrumento para empezar a pensar sobre la regulación de la inteligencia artificial. Pero como digo, tengo todavía el pensamiento fluido sobre esto. No he tomado todavía ninguna opinión definida, ¿no? Mercedes. Rafael, pero vos, sí, que vos hablás de la metáfora de la metáfora. Vos decís que la inteligencia es una metáfora porque no sabemos o sabemos poco, pero además hablar de inteligencia artificial es la metáfora de la metáfora, y ahora vas a escribir sobre eso. Entonces, adelantanos qué es lo que te está sorprendiendo más en esta cuestión de develar alguna metáfora. Y perdón, yo quiero agregar para completar tu pregunta, Mercedes, quiero preguntarle con ansiedad, esto que estás trabajando sobre neuroderechos, etcétera, lo que se va a poder hacer, etcétera, en términos de futuro, ¿cuándo? ¿Cómo te imaginas esto hecho realidad y en qué momento? De acuerdo. Bueno, pues las dos preguntas. La primera pregunta, completamente de acuerdo. La inteligencia artificial es un término que es como una etiqueta que utilizamos para describir un tipo de modelos computacionales, sobre todo modelos del lenguaje, ¿no? De predecir funciones matemáticas, pero funciones matemáticas complejas, no las simples que las aprendimos todos en la escuela y en la universidad, sino ya cosas que matemáticamente no se pueden resolver, ecuaciones que no se pueden resolver, y esto de repente con estos grandes modelos, con grandes bancos de datos, pues resulta que sí, puedes llegar. Entonces tiene aplicaciones fantásticas, ¿no? Ahora sí, lo podemos llamar como lo queramos, ¿no? Yo creo que la palabra inteligencia artificial no es una buena palabra porque es una metáfora de una metáfora, pues no sabemos lo que es la inteligencia natural. De hecho, utilizamos la palabra inteligencia en las personas para describir un montón de habilidades cognitivas, ¿no? Y mentales, de las altas complejas de los seres humanos. Lo metemos todo como en un saco y dice, esta persona es inteligente, pero en realidad la inteligencia tiene muchísimas dimensiones. O sea, no es adecuado, a mí como científico no me parece adecuado utilizar este tipo de palabras así sin rigor, ¿no? Volviendo al futuro, yo soy optimista por dos razones. Primero, por nuestra experiencia con los neuroderechos. Los neuroderechos están enfocados no en la inteligencia artificial, sino en la neurotecnología. Y cuando los propusimos hace 10 años, pues la gente nos decía, estáis vosotros locos, no vais a tener ningún impacto. Bueno, pues a día de hoy mismo hay ya 10 sitios en el mundo donde hay legislación que regula los neuroderechos. Pero legislación con armas tomar, ¿no? Y esto empezó precisamente con vuestros vecinos chilenos en una enmienda constitucional en el año 21 para proteger la actividad cerebral y la información procedente de ella. Después saltaron al agua nuestros vecinos también de Río Grande del Sur, en Brasil, que también hicieron una enmienda constitucional. Después saltó, trabajando nosotros detrás de todo esto, evidentemente, después trabajando aquí en Estados Unidos, logramos que varios estados hayan aprobado leyes que protegen los datos neuronales como datos personales sensibles.
Entre ellos empezó Colorado, después California, que es muy importante porque ahí está toda la industria tecnológica, después Montana, Alabama, Vermont, Connecticut y ayer precisamente Massachusetts. Y además Canadá, todo el país de Canadá, también hace como 2 meses decidieron también por ley proteger la actividad mental como los datos neuronales como datos personales sensibles. O sea, y también mencionás a Uruguay y México. Uruguay y México están, por mi información, hay procesos en marcha, Claro. pero no se han todavía aprobado, lo que llaman, hay anteproyectos de ley, pero no están todavía votados por el Parlamento. Y a propósito de esto, en estos 10 sitios, todas las votaciones han sido unánimes. O sea, no ha habido ningún problema. ¿Y vos decís que en California las empresas tecnológicas también votaron a favor o esas...? No, las empresas no tenían voto. No, lo digo irónicamente, ¿no? Sí. Pero en muchos sitios, por ejemplo, en Río Grande del Sur, nos dijo el gobernador que era la primera vez en la historia que habían votado 16 partidos políticos juntos. O sea, no había, y en Estados Unidos también, a pesar del ambiente tan polarizado que hay aquí entre demócratas y republicanos, en esto han ido de la mano. Qué bueno. ¿Y por qué soy optimista? No solamente porque se pueden cambiar las leyes desde el punto de vista de derechos humanos, introducir algo como neuroderechos en las leyes de muchos países y lugares, sino porque yo veo, estaba hablando antes de lo que ocurrió en la historia de la humanidad con la escritura, que si de repente pues hay una nueva tecnología que es escribir con un lápiz en un papel que de repente te permite hacer cosas que no podías hacer antes. Claro. Y resulta que cuando la gente empieza a escribir, hubo mucha oposición a la escritura. Entre ellos, gente muy inteligente como Sócrates. Sócrates, por ejemplo, era analfabeto. Y él decía que la escritura era el fin de la cultura. Porque, primero, la gente no iba a ejercitar la memoria, se iba a olvidar de todo. Segundo, que la gente dejaría de pensar por sí misma porque empezarían, en vez de pensar, empezarían a leer lo que otra persona había pensado. Y se pondrían delante de una asamblea de atenienses y lanzar un discurso que no habían escrito ellos. Entonces, y resulta, fíjate, la ironía de la historia, que conocemos a Sócrates precisamente por su discípulo Platón, que lo escribió todo. Y gracias a que Platón escribió lo que decía Sócrates, sabemos que existió Sócrates y lo que decía Sócrates. Si no, hubiese desaparecido la historia. Y no podía haber estado más equivocado el señor Sócrates. Es justo lo contrario. La escritura, en vez de ser el final del pensamiento, fue el comienzo de un nuevo renacimiento. Entonces, pensad en esta anécdota cuando evaluéis la inteligencia artificial. Es posible que estemos en un momento parecido, en una especie de... El infinito en un junco. El infinito en un junco, el libro de Irene Vallejo sobre justamente la historia de la escritura. Tal cual, tal cual. Rafael, te agradecemos enormemente tu participación. Nos quedaríamos toda la hora y unas cuantas horas más, pero viste cómo son los tiempos en los medios, lamentablemente. Seguiremos conversando. Felicitaciones por el enorme esfuerzo y adelante realmente por la Fundación Neuroderechos. Muchísimas gracias a todos y saludos desde Nueva York a todos vuestros oyentes.